Buenos días. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Vicerrectoría Unidad Regional Sur y Editorial UAS, les da la más cordial de las bienvenidas. Hoy nos encontramos en el séptimo día de actividades de la FeliUAS 2025, que lleva por lema ¡Ay, qué bonito es leer en Mazatlán! Un espacio dedicado a celebrar la literatura, el conocimiento y el encuentro con las letras. En esta ocasión, tengo el honor de presentarles la siguiente participación que gira en torno al libro Esteban Flores, de oficio escritor, por el autor Luis Antonio Martínez Peña. Para enriquecer esta conversación nos acompaña Juan José Rodríguez, quien compartirá sus impresiones y comentarios sobre esta obra. Antes de dar inicio, me permito leer una breve semblanza del autor para conocer más sobre su trayectoria y el camino que lo ha llevado hasta aquí. Luis Antonio Martínez Peña, él es profesor jubilado de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en Historia Regional y de México. Ha sido autor de ensayos, ponencias, artículos, capítulos y libros de obras de autor. Está en diversas revistas y memorias de congresos y eventos de carácter nacional e internacional. En el campo literario y de la cultura, ha sido estudiante de diversos diplomados impartidos por la SEP-INBA. Actualmente, colabora con artículos de carácter histórico, crónicas y relatos, siendo colaborador del portal Son Playas. Y sin más preámbulo, les cedo la palabra. Bienvenidos. Gracias, muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen en esta mañana de domingo, veniendo a honrar a un escritor nuestro que es Esteban Flores. Una misión de las generaciones, de las ciudades, es recordar e invocar a los escritores, sobre los que a veces pesa una lamentable o inevitable capa de olvido y de polvo. Y sí que es un escritor, 50 años después de su muerte, que sigue leyendo y comentando, es que ya la hizo. Y le ha pasado a muchos nobles. Ahorita está muy de moda el escritor Somerset Maugham, que era muy leído en los 60, 70, en selecciones, en revistas, y murió sin familia. No tenía nada como los hijos y las hijas para mantener una carrera de escritor. Ahí están las de Freddy Huerta, de Pacheco, o las de Francisco Toledo, pero ahora su obra ha vuelto por sí misma. Y Esteban Flores, poeta nacido en Chiametla, muy mazatleco, que muere asesinado en las afueras de Mazatlán. Por años así decía su ficha de biografía que encontrábamos en más detalles, lo estamos recordando aquí. Él tiene una calle en el centro de Mazatlán, pequeña pero simbólica, la calle Esteban Flores. Y se fijan bien, con sus defectos, Mazatlán tiene muchas calles de escritores en el centro. Vean cómo está la calle Alejandro Quijano, donde está la Cruz Roja del Renacimiento, antes que haya Florentino. Un escritor muy destacado en su momento, presidente de la Cruz Roja. Luego sigue la calle Luis Zúñiga, que era cronista de la ciudad, nuestro amigo. Sigue pues la Zaragoza, Morelos, Genaro Estrada, otro escritor de la ciudad con mucho arraigante. Voy platicando donde viví yo de niño. Y nos vamos siguiendo hasta llegar a Sisto Zuna. Antes está el señor Canizales, que fundó Mazatlán, segunda referencia, y está el escritor Sisto Zuna. Y más tarde, perdida la calle de Baltasar Izaguirre de Rojo. ¡Ah, caray! Nuestra ciudad. Y tiene, si se fijan bien, un masón y un escritor. Simón Bolívar, Alejandro Quijano, Luis Zúñiga del Cido, tantos años de ayuntamiento, Morelos, no se diga, y Arenal. Y también hay un callejoncito, Amado Nervo, que era antes más grande. Y yo cuando tengo escritores, como hace días, sí les impacta ver la calle Gutiérrez Nájera, un poeta del modernismo que tenga una calle tan céntrica, es la cintura de Mazatlán. Ahí empieza
y termina en Mazatlán. A la fecha, ¿no? José Antonio, en lo que es electoral, los políticos del distrito viven de un lado, pues son Jorge Abel, pescador, tiene oficina en esa calle para poder ser candidato de una zona, ¿no?, en la que no viven. Y ese es el límite de Mazatlán. Y todavía sigue, antes de ir a las orillas, en la Chimizo hay calle de Salvador Díaz Mirón, otro modernista, Chihuahua, tiene cultos, éramos los mazatlecos, Dios mío. La de Culiacán me están viendo feo. Ellos tienen la calle de Jesús Andrade también, que es un poeta romanticista, tan excéntrica, ¿no? No nos quedemos atrás. Y la calle Esteban Flores estaba en aquel tiempo en las afueras de Mazatlán. A la fecha sigue siendo una calle, una zonita especial. Los hombres se van a ubicarla como la calle de Tarrandas, no se hagan, ¿no? Pero no es la calle de Tarrandas, está enseguida. Y ahí empezaba el barrio chino, los cabarets, todavía hay zonitas ahí. Toda esa calle, no voy a decir más lugares para luego encontrar a mis amigos que tengo aquí, ¿no? Pero era el límite y sigue siendo algo de eso, ¿no? Hay varios sitios ahí de rompe y raza, porque estaban los muelles. Ahí está la calle Esteban Flores. Porque Mazatlán, por mucho tiempo, terminaba ahí en la Juan Carrasco, donde está el monumento a Juan Carrasco. Ya lo quitaron, ¿no? Ya no está ahí. Ahí llegaban los camiones de rancho. Lo que te conté es Antonio, que cuando matan a Montero Junior, ahí cuelgan el papá de Chema Hernández en un árbol que estaba en control técnico de plagas. Pero ahí sigue habiendo ceibas muy buenas para eso. Sí, no te van a tumbar las ceibas. Atrás estaba lleno de árboles. Y estoy hablando de la política y la muerte, porque Esteban Flores fue asesinado ahí aquí yendo a Puerta de Canoas por el Chiquillo, cuando cumplía su labor de inspector de alcoholes. Y ahorita es una chamba de mucha corrupción, ¿no? Yo tuve un bar como socio y siempre llegaban a las 11:30. Si está una botella destapada en la barra, es multa, ¿eh? La ley está hecha para el guerra. A veces lo aplican bien, pero sí, es eso. Y este libro de San Antonio, ahora voy sobre el libro, nos narra la vida de este poeta semi-olvidado que nace en Chiametla, que cuando se casa pone en el documento que es de oficio escritor. Y fue escritor, escribiente, tuvo trayectoria, y como Sisto Zuna, su temprana muerte le cortó el gran salto. Pero su obra es lo suficientemente consistente para no lamentar que no haya dado el salto. Amado Nervo, poco anterior a él, vivió en Mazatlán, tiene poemas. Cuando se va a México y se hace amante de una mujer casada que muere en Madrid con él, es cuando ya él hace un tipo de poesía, ¿no? La madre con él. Todo el mundo va a decir, es que no se fueron de aquí, pero uno no ocupa irse de la ciudad para hacer su trabajo cultural, es un mito descentralista. Esteban Flores muere aplicando la ley, porque en aquel tiempo había un descontrol muy grande en el consumo de alcohol y su legislación en todo el mundo. Si leen los textos de Jack London, el escritor, él cuenta cómo en San Francisco había un problema serio de alcoholismo, no se legislaba. Si un tranvía chocaba en Nueva York, en Europa, y estaba ebrio el conductor, no había ningún reglamento que lo impidiera. Y nos encanta decir que cuando fue la prohibición de los alcoholes en los años 20, Al Capone, que fue un error, pero fíjense bien, para bien y para mal, la ley seca gringa fue un triunfo del voto femenino. Incluso, Juanjo, decías de los conductores serbios. Hace poco yo estaba oyendo una gran tragedia ferroviaria que se dio en el Estado de México, que tú me la comentaste, por cierto, después. El conductor del tren era un extranjero, Iago, provocó una masacre terrible. Y no había esa reglamentación. Y es claro que había, por parte de voces muy cultas, pues una exigencia de llamar la atención sobre este asunto a la autoridad para que se aplicara la ley y también para que las empresas se hicieran responsables de ese tipo de tragedias, porque se dejaba ahí, ¿no? Pues, la familia y ya llévense los muertos y los heridos, pues pobrecitos, punto.
pero es un asunto muy grave de finales del siglo XIX, principios del XX. Así es, a la fecha en Estados Unidos sé que provoca una desgracia aérea, ¿en qué bar estaba? ¿Y por qué dejaron de beber tanto? Pero en aquel tiempo no había, y lo de él era una cuestión que tenía dentro de sí, porque hay un texto, ¿cuándo muere el 1927? Justamente cuando está la guerra del monte, en todo lo que va empezando y la previsión de Estados Unidos. Y no es que yo quiero pensar que era porque hay un texto que Antonio rescató de 15 o 20 años antes, que él denuncia las fiestas de la Puerta de Canoas, la gran cantidad de alcohol que circuló, que vendía el cacique local, y un problema que estamos viviendo ahorita, el juego. Los palenques, la gente desfalcada en 3 días de feria por el problema de la ludopatía. Y él, que es un poeta culto modernista, habla de Virhan, el demonio, el dios del juego. Todavía él fue el turista mundial con un marca Virhan, ese dios maléfico del juego. Y él, 20 años antes, dice: hay un problema en Puerta de Canoas por las ferias. Curiosamente, en el 27, él, yendo en un vehículo con un chofer, es asesinado. Pues ni modo que sea el nombre por Manuel Sandoval, el policía, un famoso personaje que luego en la Guerra del Monte, el problema del reparto agrario y las guardias blancas de los hacendados locales, tomó mucha figura con el gitano Rodolfo Valdés. Ahí estábamos viendo con la muerte de este poeta una advertencia de un baño de sangre que llenó el sur de Sinaloa y también el norte, como no, durante casi 15 o 20 años, que culmina con la muerte del gobernador Loaiza. Aunque siguió todavía el movimiento, aquí tenemos a un descendiente del Borrego, uno de los famosos personajes de la Guerra del Monte, vivo Juan Lizárraga, en Escamillas, y ahí está. Lo que me encanta de Mazatlán es que un día la Guerra del Monte, porque ese es el libro de la Guerra del Monte. Un día estamos en Ángela Peralta en la banqueta hablando de historia. Estoy con mi amigo Alcontero Tirado, el Toto, de los Tirados. Juan Lizárraga platicando de la Guerra del Monte. Luego me cae el 20 que la familia de uno mandó matar a la del otro y no hay problema. Ellos tranquilamente ven que otras ciudades ya se habían ellos agarrado a golpes ahí, pero ven que saben ellos que son cosas del tiempo. Este libro es muy importante y Luis Antonio, historiador, sacó las herramientas y su sensibilidad de lector para ir documento por documento y ratificar cuando se casan. Ya nos enteramos que él fue velado en su casa en la calle de un hombre que yo quisiera rescatar, la calle del Capitán Rodríguez Malpica, llamada por el químico Benítez, ahora calle Liverpool. El Capitán Malpica, que era jefe del cañonero Morelos, o el Morelos, él muere aquí en un combate naval, en Sinaloa, la única batalla naval importante de la Revolución Mexicana, y está sepultado en el Panteón Ángela Peralta. Y el hombre muere y se pega un tiro al ser derrotado. Porque a un alcalde le gusta los Beatles, cambió el nombre a la calle Rodríguez Malpica. Y ahí, justo por coincidencia, fue velado Esteban Flores. En fin, mi labor aquí es abrirle paso al libro, pero como me gusta a mí más, quisiera preguntarle a Antonio en qué momento él es un lector, yo de lo que conozco siempre está leyendo escritores, y también historiador, le nace él, le pulsa rescatar y meterse a archivos parroquiales y demás para desentrañar la figura de Esteban Flores. Incluso se tomó la molestia, él es runner, de ir a caminar por la zonita esta, que yo no llegué ni al pie ahorita, del Chilillo, a ubicar un cerro colorado donde fue ejecutado Esteban Flores. Los escritores decimos a eso el diálogo de los lugares. No nomás decir, ocurrió en Palmillas, ocurrió en San Joaquín, hay que ir allá, caminar y escuchar a la gente. Antonio, ¿cuál fue ese momento en que tú escuchaste esa voz de la salsa ardiente, de la inspiración y del desierto de la poesía? Bueno,
Muchas gracias, Pablo, por abrir o darle paso a este libro. En primer lugar, yo quiero decirles que escucharon que había historia, ¿no? Historia regional en Culiacán, historia de la época colonial en Zacatecas. Y aparte, a mí me gusta desde siempre estar participando en diplomados, en cosas que me ayuden a fortalecer distintos ámbitos de mi vida cultural y de mi vida profesional. Entonces, en el año de 2017, estaba en el Museo de Arte de aquí de Mazatlán, el ISIC, allá por la calle Venustiano Carranza. Anunciaron un diplomado que iba a ser virtual, lo iban a transmitir desde la Ciudad de México y estaba abierto para que todos estuviéramos ahí, toda la gente del mundo literario de aquí de Mazatlán, poetas, escritores, etc. Y yo fui, me asomé ahí y era el único historiador. Entonces llevamos ese curso sobre literatura de México de finales del siglo XIX, principios del XX. Nos aventamos a los modernistas, a los contemporáneos, al Ateneo de la Juventud, y aparte que teníamos un diálogo con los exponentes, porque lo transmitían vía una pantalla y preguntábamos y ellos nos respondían, y entonces de repente estaba un personaje hablando allá en la Ciudad de México y tenía yo la oportunidad de preguntarle, y en una de esas estaba Pavel Granados, que actualmente es director de la Fonoteca Nacional, hablando sobre el Ateneo de la Juventud y hablando sobre Ángel Flores y de Reyes, pero habló de Genaro Estrada. Habló de Genaro Estrada cuando ya está el asunto de los contemporáneos, y yo le pregunté a él, oye, pues el asunto de la poesía y los movimientos literarios en Sinaloa, y me dijo, Pavel, ¿sabes qué? Métete a estudiar eso. Esa fue métete a estudiar eso. Mira, ahí estuvo, yo ya sabía que en el Correo de la Tarde había escrito Amado Nervo, que había estado José Juan Tablada, pero me dijo, allí vas a encontrar cosas más interesantes. Bueno, entonces me voy al Correo de la Tarde y me encuentro con Esteban Flores. Ahí fue donde yo encontré a Esteban Flores. Entonces dije yo, bueno, este señor o este escritor que está escribiendo crónicas y que está escribiendo poesía, ¿dónde está su biografía? ¿Dónde está para que podamos saber de él? Yo ya sabía que había una calle Esteban Flores, o sea, yo pasaba cuando iba de Cerillo a trabajar, de Cerillo a la Universidad de Mazatlán, desde los 14, 13 años, pasaba por esas calles. O sea, la Comercial de Mazatlán estaba en Cerdán y Zaragoza, y yo pasaba por toda la Juan Carrasco, caminando desde la Colonia Reforma para llegar ahí a trabajar empacando ahí las cosas que compraban, la ropa que compraban las señoras ahí. Y pasaba por esa calle y me llamaba mucho la atención. Y todo el ambiente de esa barriada de la Juan Carrasco, que ya no es ni la sombra lo que hay ahora de lo que fue antes, porque había camiones tropicales, estaban las empresas de fumigación, estaban los vendedores de fruterías, sí, cosas de rancho, pasabas por lugares donde olía baqueta, pasabas por talabarterías, por la panadería, la famosa aquella cosa, la cananea, o sea, donde yo compraba las horquetas para resorteras, etc. Entonces, pasaba por esa calle, pero vamos a lo que sigue, ¿no? Que es el libro, la biografía de este personaje. Empiezo a buscar en las grandes, estas enciclopedias que se han hecho, o diccionarios biográficos que se han hecho a finales del siglo XX y parte de este XXI,
y encuentro con que hay algo ahí muy breve, ¿no? Leo Eduardo Mendoza, que escribe en 1994 Sinaloa, Lengua de Tierra, nos da una referencia ahí, ¿no? Esteban Flores nació en Chametla, murió asesinado ahí en el Cerro Colorado. Su obra está dispersa, ¿no? Enrique González Martínez publicó La visión dispersa en una antología que hizo de sus trabajos. Un título muy bonito, La visión dispersa. La visión dispersa. Pero ese libro, Sinaloa, Lengua de Tierra, nos hablaba nada más de eso. Me vengo a otro diccionario que creo que se escribió por parte de lo que ahora es el ICIP, antes de Focur, y también lo mismo. Y lo mismo vamos a encontrar para muchos otros autores. Ya que mencionabas a Jesús G. Andrade, pues ya Agustín Velázquez Soto tuvo la fortuna, el trabajo y la dedicación de hacer todo un trabajo sobre Jesús Andrade. Una labor detectivesca muy emocionante. Y es una labor detectivesca la de Agustín Velázquez Soto. De hecho, yo hago un reconocimiento al doctor Agustín Velázquez Soto porque con él platiqué mucho tiempo vía internet y presencialmente cuando llegaba a caer aquí a Mazatlán sobre este asunto de Esteban Flores. Y él me decía, siempre me decía, yo tengo unas notas sobre Esteban Flores, pero nunca me las compartió. Y yo tampoco le quise compartir lo que yo tenía, porque luego me dijo, deberías de pasarme lo que tienes. No, pero vamos, tranquilos, ¿no? Cada quien con sus cartas. Velázquez muere en el 2022 o 2023 por allá por Colombia. Muere en la raya en un evento de... Y en un evento de escritores. Se debe de morir. Entonces, el asunto es que pues voy encontrando con que hay deficiencias en el asunto, o notas muy expuestas sobre la biografía de este personaje. Pues, a echarle clavado, ¿ves? O sea, hay que buscar, hay que hacer algo más extenso que un párrafo que aparezca en un libro. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Y eso por el Correo de la Tarde. El Correo de la Tarde y su edición dominical es muy importante. Ahí empiezo a ver el esquema de relaciones que genera Esteban Flores con Julio G. Arce de Culiacán, con Jesús Andrade, con otros más, con Cecilia Sadí, con Enrique González Martínez, y que con ellos también, aparte de la edición dominical del Correo de la Tarde, va a publicar también durante 1898-1899 Bohemia Sinaloense, que es una revista de arte en Sinaloa muy importante y muy reconocida. Tanto el Correo de la Tarde como Bohemia Sinaloense en Culiacán forman toda una constelación, toda una época. Pero afortunadamente en la búsqueda de la obra literaria de Esteban Flores, yo me encuentro con que ya hay trabajo antes de Esteban Flores. Y está publicado un poema de amor sencillo, muy bonito, en la revista Flor de Lis, de Guadalajara. Y Flor de Lis en Guadalajara la dirige y la edita nada menos que Sisto Zuna de Mazatlán. Y Sisto Zuna en Guadalajara está abriendo todo un espacio para estos escritores sinaloenses, incluyendo a Enrique González Martínez, a Esteban Flores, a Jesús G. Andrade. Jesús G. Andrade, la primera vez que edita su poema El Humaya, que es la obra cumbre y que hace que Culiacán aparezca en el mapa, se publica en en Guadalajara, por primera vez, en octubre del 96 por ahí. Y muy celebrado, y después, posteriormente, Humaya es publicado aquí en Bohemia Sinaloense, y es uno de los poemas que hablan de la ciudad, de lo que es esa ciudad martirizada en los últimos tiempos, ¿no? Por la situación esta cruel que estamos viviendo de violencia. Pero es un homenaje que le hace a Culiacán, de Jesús Andrade. Pero nuestro poeta escribe un poema de amor ahí, en Flor de Lis, y lo titula Madrigal. Y yo lo voy a leer.
Dice: perdón si a tu alma pura llevé loco y artero el fuego abrasador de mi ternura. Estaba solo, triste, cansado, el pensamiento se hundía cuando tú me sumergiste en una sombra inmensa y del desaliento. Perdóname, pensé en mi adolescencia, con el efluvio virginal que exhalas y buscando otra fe, otra creencia, espíritu del mal que en mis alas en el éter azul de tu inocencia. En aquel tiempo el éter se pensaba que era sustancia de la que está hecha el cosmos. Y el que diga éter azul es un pequeño guiño a la obra del poeta Rubén Darío. Para los que van llegando, estamos hablando del poeta zapoteco, el soneto Esteban Flores y su poesía de los años 20. Entonces, Esteban Flores es muy bien recibido este poema por Sisto Zuna y es muy bien comentado en la revista Flor de Lis de Guadalajara. Pero a mí lo que me apasiona también, aparte de la poesía, que después va a ser reunida por Enrique González Martínez, este libro de La visión dispersa, es irle agregando estos poemas que están allí, o sea, que no estuvieron en el poemario que escribió que juntó a instancias de la familia de Esteban Flores, el poeta Enrique González Martínez, 1938, 10 años después de que muriera Esteban Flores. O sea, pensaron en hacer eso. Dice Enrique González Martínez en la obra, pues no se pudo publicar antes por problemas de dinero y por problemas también de que el propio autor era muy exigente consigo mismo, o sea, que se metía a presión el hecho de publicar. Y en esa época los poetas buscaban la obra total, ¿no? Antes, inclusive poetas como Díaz Mirón estaban dispersos, publicaban aquí y allá, pero nuestro escritor buscaba el rigor. Tiene poemas en los que experimenta, en los que varía, como el que acaba de leer San Antonio, y es un poema muy concreto. Y hay un poema Poe también. Sí, hay Edgar Poe. Déjame leer uno que para mí es el mejor. Ajá. Que escribe una de las piedras que están ahí por el rumbo del centenario, seguro es lo que es. Sí. Se llama El Mar. En el mar. Y lo encontró en el archivo municipal, en el Correo Tablet, publicado en el año del 96. Y dice así sencillamente: es un mini soneto entre el hervor de la espuma que danza trémula y loca, su mole negra una roca, hunde, levanta o esfuma. El mar la salta y la abruma, retírase, vuelve, choca, y cada vez que la toca, irradia un airón de bruma. El sol moribundo anega en luz el agua y despliega su augusta pompa de duelo, y es el peñón una irada cabeza desmelenada que se irgue imprecando al cielo. Está una piedra frente al mar totalmente llena de olas y el poema tiene ritmo, el poema está muy presente. Eso no era muy común en esa época. Y hay una cosa que te agradezco que haga Luis Antonio, que pasan las cosas con la ortografía de la época. Viene el sol moribundo y lleva mayúscula. Antes le ponían al sol y la luna mayúscula. Y cuando ponían Río Presidio, R mayúscula y P mayúscula. Eso es una auténtica labor de gambusino por la cual dice Luis Antonio. Lo que uno hace, miren, uno no pertenece totalmente al mundo literario. Yo, personal, o sea, no pertenezco totalmente al mundo literario. Soy de historia, o sea, escritor de historia, estoy más metido en la cuestión de la biografía. Pero cuando encuentro ese tipo de cosas, procuro ser leal a la forma, o sea, y ser fiel a la forma como se presenta. Es una lealtad que yo tengo con el autor y con quien lo publicó la primera vez, y el que hizo la impresión en un periódico sobre ese poeta. ¿Por qué? Porque luego vienen personajes como Juanjo, o personajes que están inmiscuidos
de la literatura, de las corrientes, de la clasificación, de las técnicas, de todo ese tipo de cosas, y pueden decir, no, pues así no era, ¿no? Así lo recogió mal, o se hizo, qué cuacharotada hizo este hombre aquí, o sea, pueden salir un montón de cosas, ¿no? Y otra vez mucho aquí, una técnica que utiliza uno de los estudiosos de Nervo, que publicó las obras completas. No recuerdo el apellido. ¿Te acuerdas tú, Joaquín? ¿El archivo municipal? No, el que hizo la compilación de las obras de Nervo, de allá en México, de los 2 tomos. Sí, es un chilango. Bueno, entonces este personaje lo que hizo fue hacer todo el trabajo de una arqueología. Es un doctor en el conocimiento de Amado Nervo y de la cuestión de la obra poética. Yo me acuerdo que lo vi en aquel tiempo Escanel, y bueno, Escanel, periódico antiguo, y tenía una grabadora. Ahí estaba el hombre toda la mañana dictando de la grabadora. Sí. Lo que encontraba con punto de comas, que qué frío, dije yo. Lo mismo, este asunto de poner la historia de la publicación del verso, o del poema, porque se publicó en el Correo de la Tarde, sí, perfecto, pero después se publicó en la Visión Dispersa, y eso es muy importante, o sea. Y es el año 96, cuando la catedral acaban de terminar casi, y aquí está el poeta José Juan Tabrada, capaz que luego llegó a las grandes alturas de la poesía y salió yendo por el que era Luterano Huerta, estaba aquí en Mazatlán. ¡Wow! No, y este asunto también, en ese mundo literario de estos personajes, entre sí son muy crueles. O sea, a Amado Nervo le cuestionan el hecho de que publique cuantas veces respira, porque Amado Nervo es un prolífico, o sea, él está escribiendo, está versificando, está haciendo, y dicen, no se da ni tiempo para que repose, ni tallerearlo, ni nada, ¿no? O sea, y estos personajes, Enrique González Martínez señala que cuando envió su libro Preludios aquí a Mazatlán, el primer libro que él escribió y que se iba a publicar en 1903 aquí en Mazatlán, lo hizo pensando en que lo iba a leer Esteban Flores y tenía nervios. El poeta Enrique González Martínez tenía nervios de que Esteban Flores o algún otro de los redactores del Correo de la Tarde lo agarraran en curva. Y González Martínez llegó muy alto, es el poeta que acaba con el modernismo cuando hace el poema Tuerce del cuello existe de engañoso plumaje que canto. Es tan grande que el presidente Andrés Manuel y su esposa, como primer acto de gobierno cultural, van a Mocorito a hacer un homenaje a González Martínez, ahí en la plaza del pueblo. Tenía el presidente y su esposa apenas ni el mes y fueron a Mocorito para asusto sorpresa de las personas de allá, pidiendo el retorno entonces. Bueno, Juanjo había dicho que yo establezco diálogo con el lugar en donde acontecen las cosas. A mí me gusta mucho ir a los lugares donde han estado los personajes, donde trabajaron, donde estuvieron, donde vivieron, donde lo velaron, donde fue el asesinato. Fíjense, eso del Cerro Colorado, nosotros siempre pensamos, yo pensaba, no igual que otros, que todos los que estábamos aquí, conocedores del asunto de la muerte de Esteban Flores, era el Cerro Colorado de Urias. Lo acabaron. Que ya, pero a mí me entró la carcoma, oye, pero yo soy corredor y hago bicicleta y siempre agarro del camino del Venadillo a la Puerta de Canoas y para allá más allá, a la Palma Sola y al Potrero y ando todo eso. A ver, dice que fue entre el poblado del Pozole y el Chilillo. Bueno, ¿y ese Pozole qué? Entonces encontré afortunadamente también en el Correo de la Tarde una ruta de camiones. No, en el Demócrata Sinaloense de los años 20 encontré porque había la ruta de camiones que iban de Mazatlán a La Noria y que utilizaban, como no había la carretera internacional 15 que ahora tenemos y las autopistas estas modernas no estaban, lo que se seguía era el camino real antiguo, que es irte por el
Venadillo, meterte por ese camino, ¿eh? Y luego ahí se iba, ¿no? Pero en el buggy que hacía así le llamaban al camioncito que hacía el recorrido, dice, salimos de Mazatlán, Palos Prietos, el Venadillo, y Pueblo Nuevo, mencionan antes, o sea, Pueblo Nuevo, mi colonia de un lado, el Venadillo, y luego ya entraban al pozole, y a mí me daba el pozole que no está acá por Villanueva, no, otro pozole. Resulta que le llaman pozole los rancheros porque allí en esa parte del camino se hace un lodazal todo el tiempo que no tiene explicación así, o sea, siempre está ese lodazal y ahí se llama el pozole, y por eso se llaman pozole los pueblos que tienen esa cercanía con el río y los lodazales. Y entonces ya de ahí, a ver, y el Cerro Colorado, la Loma Colorada, me dijeron, no señora, es la Loma Colorada y ahí está. Ya llegamos ahí al lugar y sí, o sea, encontramos con que pues es un lugar muy propicio para una emboscada. O sea, es un lugar muy propicio para que te paren y te tienen de balazos de la manera cobarde como mataron a Esteban Flores. También fui en este recorrido, se llama Corito, estuve precisamente allá en la imprenta donde se publicó la revista Arte. Entonces, miren, yo trabajo aquí en el texto, para seguir hablando un poquito más del texto, trabajo el asunto de las crónicas. Las crónicas llamadas de Esteban Flores en el correo de la tarde, son unas crónicas extraordinarias, o sea, hay aquí una del carnaval que yo, la página 37, que dice así, está hablando sobre la proximidad de las fiestas de carnaval. Casi no hay escaparate en Mazatlán que no esté engalanado, y pone entre interrogatorio, entre signos de interrogación, engalanado, con horribles mascarones, los hay chacos, narigones, iscos, colorados, pintos, negros, encornados para los que quieran disfrazarse de eso, y bocones también. Los chiquillos pasan frente a las exhibiciones abriendo tamaños ojos azorados, mientras el comité trabaja, inventa y organiza, y ya puede afirmarse que las fiestas valdrán la pena de que hagan un viaje para ver a los habitantes de las más remotas comarcas de la República. Está hablando de nuestras fiestas de carnaval. En estas crónicas él está hablando de nuestras fiestas de carnaval, está hablando de lo que señala Juan, de las campañas que ellos como cronistas están realizando acerca del vicio del juego y del alcoholismo. Están hablando también sobre la construcción del mercado y hablan sobre temas sociales muy interesantes de la época. Hay una crónica que habla sobre las casas de empeño, que haz de cuenta que le estamos viviendo ahorita. O sea, son problemas. En este libro nosotros encontramos cosas de la historia de Mazatlán que son problemas muy actuales para nosotros. Este pueblo no ha cambiado nada. Políticos. Ya nos dijeron que nos quedan 5 minutos, nos quedan 7, que estoy viendo de lado. Así que vamos a cerrar. Si hay una pregunta, reclamación, invitación a un menudo, adelante. Pero voy a leer brevemente los 3 párrafos de lo que yo invoqué. El texto de Fiestas de Puerta de Canoas. Sí. En Puerta de Canoas hubo hace días novillana y carrera de caballos y pastorera y hasta borrachera, por más que no haya en el lugar una sola cantina desde que Arámburo fue herido. El rancho, antes tranquilo, con patriarcal tranquilidad, estaba animado como nunca, y de todos los caminos que lo ligan las poblaciones cercanas fluían jinetes atraídos por los retumbos de la tambora y sones indestructibles de las bandas lugareñas. ¿Cuántos males que parecían indestructibles han rodado Sinaloa sin sacudimientos, sin protestas, para probar la docilidad y el buen sentido de nuestro pueblo? Ahí está el juego de harina, el carnavalito. Creíase que el día en que la autoridad dijera no más harina, corría la sangre de autoridad, se resolvió al fin a pronunciar las tremendas palabras. Y ¡bravo!, dijeron todos. ¿Dará idéntico resultado la prohibición absoluta del juego? Tal vez. Esto lo publicó el domingo 14 de enero de 1900, aquí en Mazatlán, y él muere en el 27
justamente luchando contra este asunto. Y bueno, les cedo a las últimas palabras y antes de pasar a la ronda de preguntas o reclamaciones dentro del tiempo prudente. Nada más señalaría que ahí en la página 124 está una crónica que él escribe ya en la Ciudad de México en 1917, la revista Pegaso. Se titula La montaña rusa. Está hablando del tema de la violencia que ha vivido México entre 1910 y 1917, el problema de la revolución. Y dice, México es toda una montaña rusa. Nos subimos a ella para vivir en esa vertiginosidad, para estar jugando, para estar comiendo, para ir a los tacos, para ser testigos de que alguien fue asesinado, etc. Y vivimos en esa rapidez, en esa forma, y estamos pues, dispuestos a esperar de esa misma manera el toque final de la muerte. En esa crónica a mí me impactó demasiado porque habla mucho de una situación que estamos viviendo y que es muy presente. Entonces, este libro no es un libro propiamente de historia, es un libro para que lo agarremos y lo estudiemos y lo leamos y ajustemos los problemas del tiempo presente en lo que ha sido nuestra historia. Muchas gracias. Ya había aquí montañas rusas, pero eran de costales por la que viene a reforma, no más bajadas. A ver, Joaquín, una pregunta rápida. Sí, tenemos tiempo, yo creo, ¿verdad? Piense que nosotros esperemos. A ver, Joaquín, un micrófono porque no te entiendo. Si yo con trabajos. Gracias. Sí, buenos días todavía. La pregunta es en el sentido de la obra de Mayra Fonseca, no sé si la viste. Hay una cita ahí que me llamó la atención, donde ella cita otra obra, creo que es de Mañana del Poeta, de otro autor. Bueno, el asunto es que dice ella que Esteban Flores, Amado Nervo y un francés vivían en olas altas, los tres. Y eso me llamó la atención a mí porque pues, tuvieron estos dos un acercamiento, Amado Nervo y Flores, pues un acercamiento ahora sí de rubis, como dicen la palabra. Entonces, no sé si exploraste esa amistad también. No, mira, lo más seguro es que entre 1894 y 95, que estuvo aquí Amado Nervo, haya entablado amistad con Esteban Flores. Porque Esteban Flores, yo creo que está armando prácticamente el periódico El Correo de la Tarde, o sea, está trabajando en el asunto desde muy joven. Entonces es ineludible que no se hayan conocido y que no haya conocido también a José Juan Tablada, porque son formas de relacionarse en el medio periodístico que ya están presentes. Ahora, eso de que haya sido Rubí, quién sabe, ¿no? Yo lo que encuentro es que la familia de Esteban Flores, ellos viven acá por lo que es la calle Carvajal y Vicente Guerrero. Ahí llegaron a vivir en esa parte de Mazatlán, que era el barrio de la Capuchina, allá por y la gente pobre, los ricos vivían y de gente muy humilde. Y esta es una de las cosas que yo también aquí rescato de parte de Esteban Flores y también de Amado Nervo, de que nuestros escritores vienen de la orfandad, vienen de situaciones de pobreza extrema y entran al gremio periodístico a nivel de trabajadores, de proletarios. O sea, Genaro Estrada lo pintan como un muchachito regordete que en la imprenta de Culiacán, con Faustino Díaz, traía la bata toda llena de tinta, a los 8 o 9 años. Después Genaro Estrada va a ser gran jurista, gran escritor y diplomático,
y lo teníamos aquí en un pedestal y después lo cambiamos por otro lado. O sea, A Pancho Villa. a Pancho Villa, por allá lo mandaron. Era uno de nuestros más relevantes hombres de aquí. A Amado Nervo le pasa lo mismo, o sea, pero Esteban Flores tiene esta procedencia. Nace en Chametla y su familia se viene para acá, y a los pocos años de estar aquí, el padre de Esteban Flores, Roberto Flores, muere de tuberculosis. La tuberculosis entonces es una enfermedad que le da a los ricos. No había antibióticos, 72. Entonces, sino que es una enfermedad que en esa zona de la ciudad también estaba muy presente. Las zonas populares estaba muy presente la tuberculosis. Y cualquier neumonía, y en ese tiempo se llevaba cantidad enorme de niños, etc. Y a los señores, pues estas enfermedades, pues ya era así. O sea, otra pregunta así por ahí. Samuel Parra. Maestro, muy buenos días. Buenos días. Para la construcción narrativa de su libro, aunque usted diga que no hay literatura, sí lo hay. La historia tiene que construirse contando hechos. ¿Qué escritores lo han incluido para generar su propio estilo? Bueno, yo... ¿Qué historiadores? Historiadores. No, mira, yo en el tiempo en que estuve en la maestría, tuve maestros muy importantes. Enrique Seno estuvo... es más, en el tiempo que estuve yo en la maestría, alguien que me impactó profundamente para la cuestión del estudio de la literatura, de la novela de la Revolución Mexicana, porque yo me arrimé a la literatura, al estudio de la literatura, a partir de que don Álvaro Matute, el doctor Álvaro Matute, un prestigiado maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, vino a Culiacán a darnos un curso sobre novela de la Revolución Mexicana. Entonces ahí me encontré con todo ese universo de escritores de la Revolución. Y ese tipo de obras de la novela de la Revolución Mexicana me llevó inmediatamente pues, a leer a los de abajo, a leer toda la literatura que hay sobre esto, ¿no? La Negra Angustias, leer los de abajo, leer Se llevaron el cañón para la chimba, luego me mandan para atrás a leer a Heriberto Frías junto a Mochi. Entonces, el otro asunto es que también yo en este tipo de obras ya lo que estoy haciendo es, aparte de la documentación histórica que tengo para decir objetivamente la verdad en torno a la biografía, trato de estilizar, o sea, de hacer mi estilo, de construir al personaje, de darle esa dimensión humana, porque a veces uno cree que los escritores no comen menudo, ¿verdad? No, pues mucho más. Entonces, como que nada más toman champán y ostras, ¿no? Eso es lo que presume en Facebook y Paco, pero o sea, también tenemos que entrar a otras cosas, ¿no? Entonces, tiene que trabajar uno mucho la cuestión del estilo. Si tú lees, yo te entregué a ti un libro que hice antes, que escribí antes, que fue el de la Revolución en Sinaloa, 1911, las guerrillas maderistas, 1911. En ese libro ya trabajo precisamente ese estilo. Ya me meto en el asunto de que esta generación de escritores de los que hablo aquí tuvieron que salir corriendo de aquí de Sinaloa porque si no les iban a matar los revolucionarios. Y en el mismo barco se fueron todos. Y en el mismo barco se fueron todos, ¿no? Y se fue a pie, se fue hasta México y allá tuvo que estar sobreviviendo y escribiendo cosas muy feas en contra de Madero. Aquí aparecen algunos poemas muy feos en contra de Madero, hijos del resentimiento, hijos de la frustración, lo que ustedes quieran, pero es una obra de sátira. Como ya se metió conmigo, vamos a terminar, ya estamos en el tiempo, sin olvidar que este libro es una producción local de la editorial Letralia.
que siguen aquí, así que cuando colgamos con el tiempo adrede. Una felicitación a Aramis Franco, a su equipo, Muchas gracias, porque están haciendo estos libros. La portada de un pintor local, Víctor Higareda, a quien no vengo aquí porque iba a venir. Ahí estás, y ya me extrañaba si no lo mencionaba, porque es justo reconocer la labor A Víctor Higareda. multidisciplinaria. Y luego aquí está Carmen, que hizo toda la cuestión de la construcción del diseño. Carmen, amiga de mi hijo Amaury. La labor editorial es muy importante, así que hay que consumir lo que la ciudad produce, no nomás café, marina y mazatún. Este libro es una obra 100% mazatleca, de autor mazatleco, de presentador mazatleco, de editorial mazatleca, de personajes mazatlecos, y no escapamos del ámbito mazatleco más que para señalar lo que hemos vivido en otras partes del país. Muchas gracias. Agradecemos a los expositores por compartirnos su visión y enriquecer esta jornada con sus palabras. También extendemos nuestro agradecimiento a todas ustedes por su presencia, y para los interesados en adquirir este libro lo pueden encontrar en el stand de la Casa del Caracol por un costo de 250 pesos. Muchas gracias.